En este video te voy a mostrar cómo me recuperé de una racha negativa en una cuenta fondeada de $200.000. Y esto va a ser muy importante porque la meta de todo el mundo es fondearse con $100.000, con $200.000. Pero sí, muy bonito, tú te quieres fondear con 100.000 o $200.000 porque quieres retirar mucho dinero, pero lo que no sabes es lo que implica estar fondeado con 100.000 y $200.000, ya que evidentemente emocionalmente no va a ser lo mismo tener una racha perdedora en una cuenta de $10.000 que tener una racha perdedora en una cuenta de $200.000. Para mí fue exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque yo me someto todos los días a una rutina de crecimiento personal que me hace estar preparado para este tipo de cosas. Mira, te la voy a mostrar la cuenta. Empezó aquí, como puedes ver, el 19 de agosto. Y como puedes ver, pérdidas, 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 pérdidas. Y la cuenta alcanzó a estar bastante en negativo. Bueno, como un 3-4% en negativo, pero fueron varias pérdidas seguidas. Una, dos, tres, cuatro. Mira, aquí puedes ver 5 trades negativos seguidos perdidos en una cuenta de 200.000. Eso la mayoría de personas no pueden lidiar con eso y ahí es el punto en el que pierden sus cuentas. Y por eso las empresas de fondeo ganan tanto dinero, porque la gente pierde la cabeza. Entonces tú tienes que entender algo. Si tú te logras fondear y logras pasar fase uno y fase 2, significa que tu estrategia expresó la varianza positiva. Es decir, tuviste una racha ganadora. Tu estrategia le fue bien. Entonces, una empresa de fondeo te pide un 15%, que es un 8% en fase uno y un 5% en fase 2. Entonces tú usas ese 15% para pasar la fase uno y fase 2 fondearte, y lógicamente cuando llegas a la fase fondeada lo más normal del mundo es que te llegue una racha perdedora o un periodo de estancamiento, y es por eso, porque tu estrategia no va a estar siempre creciendo. Eso es totalmente mentira. Una estrategia de trading son altos, bajos, y obviamente los altos son más altos, pero no siempre es ganancia, 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 no, es ganas, 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 pierdes, pierdes, ganas, 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 pierdes, pues ganas, ganas, pierdes, 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 ganas, ganas, ganas. Básicamente es eso, es una curva ascendente, pero tiene sus caídas. Y por eso ahí mucha gente pierde las cuentas. Por eso nada más el 2% de los traders se logran fondear. Por eso mismo yo antes perdía demasiadas cuentas. Pasaba fase uno excelente. Pasaba fase 2 excelente, pero luego llegaba a fase fondeo y perdía la cuenta en 3 o 4 días. Y era por esta falta de conocimiento y creer que era algo que yo estaba haciendo mal en la fase fondeada. Entonces mi mente empezaba a asociar el hecho de perder cuentas fondeadas con el hecho de estar fondeado. Y yo creía que era porque algo hacía mal durante la fase fondeada. Entonces eso me llevaba a cambiar mi plan durante la fase fondeada, a hacer cosas diferentes, intentar tener una mentalidad diferente. Pero era por esto, porque no entendía que si logré pasar fase uno y fase 2 es porque mi estrategia tuvo un buen desempeño. Y lógicamente la estrategia no siempre va a tener un buen desempeño. Van a haber periodos de caídas, pero con la gestión de riesgo es con lo que tú permites que esas caídas no te hagan daño. Y yo en mi momento no lo comprendía. Por eso incluso en este canal de YouTube hay subido un video de hace como 3 años y yo me fundí con una cuenta de $100.000. Pasé fase uno en una semana, pasé fase 2 en 2 semanas y en la tercera semana ya estaba fondeado. Era mi primera cuenta fondeada de $100.000 en la empresa MyForex Funds. Y la terminé perdiendo como a los 5 días. ¿Por qué la terminé perdiendo? Sencillamente porque la gestión de riesgo que usaba era pésima. Metía un 1% por trade. Y pues si ya me sigues de hace tiempo sabrás que un 1% por trade no es un buen riesgo. Cada estrategia tiene su máximo número de pérdidas consecutivas. En función de ese máximo número de pérdidas consecutivas, tú haces una división y divides el drawdown que estás dispuesto a tolerar, si es una empresa de fondeo es un 10%, entre ese máximo número de pérdidas consecutivas. Y eso te va a dar el riesgo ideal para no perder tu cuenta nunca. Y yo no hacía eso, yo metía el 1% y además de eso sobreoperaba. ¿Por qué? Porque en la fase uno me iba bien sobreoperando, perdí un trade, metí un segundo trade, lo perdía, metí el tercer trade, lo perdía, pero el cuarto trade ganaba y recuperaba todo. Entonces yo creía que eso estaba bien, que eso era normal y que se podía hacer, y claro, como estaba pasando fases, no había ningún problema. Pero lo que no entendía era que me salía bien la jugada simplemente porque en ese momento le iba bien a mi estrategia. Pero cuando llegaba un periodo de racha perdedora, si yo gestionaba mal mi riesgo y cometía esas prácticas de meter varios trades al día, obviamente iba a perder la cuenta, porque no siempre tu estrategia va a tener periodos de ganancias como para que recuperes esas pérdidas por esos errores.
No siempre lo va a tener. Y es loco porque el desconocimiento lo que me hacía hacer era comprar otra cuenta y comprar otra cuenta, comprar otra cuenta y cada vez vas cavando tu hueco, te vas hundiendo en un hueco más hondo y pierdes totalmente la noción, te empiezas a sentir mal porque crees que el problema eres tú, porque lo haces bien en fase uno, lo haces bien en fase 2, pero no sabes qué tienes que hacer para hacerlo bien en fase fondeada y ahí es cuando llegan dos puntos. Llega el primer punto que es el punto de la perfección y llega el segundo punto que es el de la gestión de riesgo. El primer punto de la perfección es ser totalmente impecable, no solo en tu trading, sino en tu vida, con tus hábitos, tener disciplina. Disciplinar tu persona para poder ejecutar bien un plan de trading viene de primero disciplinar tu vida, porque eso ya lo hemos hablado. Tu mente no tiene ni idea si tú tienes que ejecutar la disciplina para seguir un plan de trading o si tienes que ejecutar la disciplina para no comerte una chocolatina. Tu mente solamente sabe si eres disciplinado o si no eres disciplinado. Eso es lo único que sabes porque tú creas una identidad con base en tus hábitos. Entonces, si tú inconscientemente sabes que eres una persona indisciplinada, luego no vas a poder ser alguien disciplinado en el trading. Entiende la estructura que te llevan a tomar tus acciones. Tu vida está determinada por tus acciones. Cada acción, cada inacción, cada sí o cada no es lo que te ha llevado a vivir donde estás viviendo ahora mismo. Pero ahora, ¿de dónde provienen tus acciones? Tus acciones provienen de tus sentimientos. Dependiendo de cómo te sientas, tú vas a tomar ciertas acciones o ciertas otras acciones. Si te sientes bien, tomas buenas acciones. Si te sientes mal, tomas malas acciones. Y bueno, ¿y de dónde provienen las acciones? Los sentimientos. Provienen de los pensamientos. Los sentimientos provienen de los pensamientos. Si tú piensas en cosas positivas, vas a tener sentimientos positivos, por ende vas a tomar acciones positivas. Pero si tú tienes pensamientos negativos, vas a tener sentimientos negativos y por ende vas a tener acciones negativas y acciones negativas te llevan a una vida negativa. Por eso en el trading se habla tanto del psicotrading, de estar tranquilo a la hora de operar, de meditar antes de operar. ¿Pero por qué? Te dicen que tienes que meditar antes de operar simplemente para que te olvides de todo. Porque si tú vives en un entorno de pésimo valor, un entorno que está lleno de miedos, que está lleno de negatividad, que está lleno de dudas, que está lleno de pobreza, y no pobreza económica, sino pobreza mental, esos pensamientos se te van a pegar. Por eso tu entorno es tan importante, porque tú vas a copiar los pensamientos de tu entorno. Entonces, si tu entorno tiene pensamientos negativos, te va a copiar esos pensamientos negativos, lo que te va a hacer sentirte mal, lo que te va a hacer tomar malas acciones, lo que te va a hacer tener una mala vida y tener malos resultados en tu vida. Porque no es lo mismo tú vivir una racha negativa cuando no hay nadie de tu entorno que te influya a tú tener una racha negativa cuando tu familia te está diciendo que dejes el trading, que el trading no sirve para nada, que eres un fracasado, que te pongas a estudiar. Eso hace las cosas mucho más complejas y por eso es crucial elevarte como persona. Es la única solución. Porque al fin y al cabo yo entiendo que si tú estás viviendo en tu casa, yo vivía en ese momento donde mi abuela y creo que por eso fue que logré tener unos resultados tan magníficos cuando empecé a retirar constantemente hace como 2 años, 2 años y medio, porque como estaba donde mi abuela no me molestaba para nada, pero automáticamente cuando fui a la casa de mis padres, un entorno totalmente distinto, más negatividad, porque claro, no son personas tan elevadas como lo soy yo, era algo más difícil de llevar, no porque, uy, qué triste, no, sino porque inconscientemente esa negatividad en el ambiente te hace tener pensamientos negativos. Esa escasez en el ambiente te hace tener pensamientos de escasez. ¿Y tú cómo cambias tu mentalidad? ¿Cómo cambias tus pensamientos? Acercándote a personas que tienen la mentalidad que tú quieres tener, acercándote a personas que tienen los pensamientos que tú quieres tener. Y no malinterpretes, la única manera de acercarte a una persona para copiar sus pensamientos no es comprándole la mentoría. No, te voy a explicar cómo. Así. Así tú te acercas a una persona y así tú adquieres su mentalidad y adquieres sus pensamientos. Cuando tú coges y lees un libro, estás leyendo la experiencia de vida de alguien. Por ende, es como si esa persona te lo estuviera contando. Es como si mágicamente volvieras al autor del libro como parte de tu entorno. Y cuando tú te lees un libro, tú empiezas a pensar como el autor del libro. Porque estás leyendo eso, estás siendo uno con esa corriente de pensamiento, lo estás entendiendo, lo estás asimilando y si lo empiezas a aplicar, ni te digo. O sea, ni te digo si lo empiezas a aplicar. Entonces, toda esa serie de cambios en los pensamientos que te llevan a cambiar el sentimiento, que te llevan a tomar diferentes acciones, fueron las que me llevaron a entender de que el problema definitivamente
no era yo, ni era de que tenía mala suerte, ni era de que el trading era mentira, ni era de que mi estrategia no servía. Era de que el problema era que le estaba dando un mal enfoque y estaba tratando todo desde una mala perspectiva. Y que lo más importante no era la estrategia ni el backtesting, sino que lo más importante era conseguir lo que yo llamo los cuatro pilares del trading. Es como una silla. La silla tiene cuatro patas. El trading es igual, tiene cuatro patas. La primera pata es una estrategia validada por años de data que confirmen que es rentable. La segunda pata de esa silla es una gestión de riesgo ideal para la estrategia, que ya te expliqué cómo conseguirla. La tercera pata es la mentalidad. Ojo, la mentalidad. Y la cuarta pata son los hábitos, porque los hábitos son los que te llevan a crear esa mentalidad. Entonces, si a ti te falta una sola pata de tu silla va a estar desequilibrada y se va a caer. Por eso necesitas mejorar las cuatro patas. Y ahí fue cuando yo entendí que tenía que mejorar mi crecimiento personal, porque en ese momento yo no hacía nada por mi crecimiento. Yo no había tocado ni siquiera un libro en mi vida, no me había escuchado un podcast jamás, sino que estaba full trading, 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 me metí a YouTube, trading, 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 estrategias, empresas de fondeo, gestión de riesgo, tal, pero me faltaba esa parte importante, porque el simple hecho de cuando perdía la cuenta en la fase fondeada, yo sentirme mal, hacía que tomar acciones con base en ese sentimiento malo. ¿Y cuál es la acción? Sentirme mal y tratar de olvidar todo, tratar de ver la estrategia como un problema y mirar todo para afuera. Pero automáticamente empecé a desarrollarme como persona, empecé a crecer personalmente, empecé a levantarme a las 5 de la mañana. Ahora me levanto a las 4 de la mañana, pero en ese momento me levantaba a las 5. Conforme me levantaba, me tomaba una ducha de agua fría y me ponía a leer. Simplemente con esa rutina matutina, todo empezó a cambiar y empecé a aumentar mi valor, a elevar mi ser y construirme personalmente. Te lo voy a explicar rápidamente, este no es el tema del video, pero ¿qué ganas levantándote a las 5 de la mañana y bañándote con agua fría? Ganas disciplina, ganas autocontrol y forjas esa identidad de persona que no se falla. Forjas esa identidad de esa persona que hace lo que tiene que hacer, aunque sus sentimientos le indiquen lo contrario. Recuerda lo que te decía ahorita. Tus acciones provienen de tus sentimientos. Bueno, se cortó el video, no se grabó los últimos 10 minutos de video, entonces estoy aquí grabando la parte final. Pero bueno, todo pasa por algo y mejor porque ya tengo la idea trabajada. Entonces, como te decía, las acciones provienen de tus sentimientos. Entonces, cuando tú empiezas a tomar toda esa serie de hábitos constructivos que yo estaba tomando, toda esa rutina ganadora que te comenté, tú te empiezas a sentir mejor. Y es un bucle y es la ley del ritmo. Tú piensas acorde a cómo te sientes y sientes acorde a cómo te piensas y piensas acorde a cómo te sientes. Y es una bola, es una rueda. Es una rueda, por eso el pobre se mantiene pobre para siempre, al menos que tenga algo que lo marque y algo que lo haga despertar. Porque piensa en pobre, luego se siente pobre y ese mismo sentimiento de pobre lo hace pensar cosas de pobre y así se va alimentando la rueda. Entonces, claro, al yo cambiar totalmente mis hábitos, estoy cambiando totalmente mi personalidad, porque mi personalidad es la que determina mi realidad, porque tu personalidad es tu carácter. ¿Y qué es tu carácter? Las decisiones que tomas en el día a día. Entonces, como estás siendo otro, te estás sintiendo de diferente manera, por ende, vas a tomar diferentes acciones y eso va a resultar en una diferente vida. Pero todo empezó ahí, todo empezó en ese proceso de crecimiento personal muy básico. Es que la gente cree que el crecimiento personal es complejo, pero no es complejo. No son las cosas que empiezas a hacer, sino que son las cosas que dejas de hacer. Porque las cosas que empiezas a hacer es sencillo, leer, levantarte temprano y entrenar todos los días y someterte a presión, someterte a incomodidad en cualquiera que sea tu área. Si estás en trading, invierte más dinero. Si haces e-commerce, no sé, mete más dinero en anuncios y así dependiendo de cuál sea tu sector. Pero lo más importante es lo que dejas de hacer, que dejas tus malos hábitos, que dejas tus vicios, que dejas tus adicciones, cualquier tipo de adicción a los videojuegos, a las películas, a las pajas, a lo que sea. Pero dejas todas esas cosas que te hacen fallar y que te hacen sentir mal, porque como te digo, lo más importante es cómo te sientes, es tu sentimiento. Te sientes mal, entonces vas a tomar acciones malas, pero te sientes mal porque tienes malos pensamientos. ¿Y por qué tienes malos pensamientos? Porque estás en un entorno totalmente equivocado. Por eso el primer paso es alejar a un entorno perdedor de tu vida. Todos esos amigos que conocías de siempre se van. Se van porque te están incitando a perder y te tienes que quedar solo. Ese es el precio del éxito. Entonces yo empecé con ese cambio y empecé a ganar claridad mental.
Claridad mental, entonces la siguiente vez que perdí una cuenta, porque seguí perdiendo cuentas, no es que te empiezas a levantar a las 5 de la mañana y ya empiezas a fondearte, no. Seguí perdiendo cuentas, pero al menos tenía esa claridad mental y como me había desarrollado personalmente en libros y todo eso, adquirí conocimiento y yo entendí que cada fracaso tenía la semilla del éxito detrás, que cada problema, cada adversidad o cada caída, lo que te estaba enseñando era una manera de no hacer las cosas y que tú tenías que aprender de esa caída. Entonces, cuando volví a perder una cuenta, analicé cómo fue todo el proceso y fue cuando identifiqué. Ok, me estoy fallando en este punto, estoy metiendo cuatro. Qué locura. Ok, me estoy fallando en este punto, opero al 1%, ¿por qué? Y entendí que tenía que reestructurar absolutamente todo. Todo es todo. Cambié, puse un plan de trading bien específico que solo me dejaba meter un trade al día. Entonces, solamente el hecho de meter un trade al día y de seguir disciplinadamente ese plan fue el que me hizo alcanzar mi primer retiro hace 2 años y medio, 3 años, en verdad ya ni me acuerdo exactamente la fecha, pero fue de esa manera, siguiendo una consistencia impecable y teniendo todo el día mi mente en valor, en valor, en valor, en valor, en crecer, en crecer, en crecer, en crecer, en estar en constante aprendizaje y ese constante crecimiento me hizo generar un mindset totalmente inquebrantable, una mentalidad capaz de todo. Porque como te dije, me levantaba a las 5 a.m., duchazo frío, leía, tradeaba y en los tiempos muertos, que era mientras iba a la universidad en ese tiempo, porque en ese momento yo estudiaba en la universidad, me escuchaba todos los días un podcast y en todo tiempo muerto me escuchaba un podcast. El trayecto de mi casa, bueno, de la casa de mi abuela a la universidad eran casi 40 minutos ida y 40 minutos de vuelta. Entonces eso ya eran 80 minutos, 1 hora y 20 minutos de puro podcast, puro crecimiento. Y como me estaba acercando esa persona del podcast, simplemente por escucharlo, empecé a copiar sus pensamientos. Por ende, empecé a tener sentimientos diferentes y eso fue lo que me llevó a tomar acciones diferentes. Y eso fue clave porque cuando tú vives una vida de saboteo, vives una vida desalineada, vives una vida de malos hábitos, de adicciones, de vicios, tú nunca vas a tener la claridad mental para saber cómo tienes que cambiar y aprender de los fracasos. Por eso hay gente que se la pasa de fracaso, fracaso en fracaso y nunca aprende. Yo conozco gente que lleva más de 5 años intentándolo en el trading y no han podido. Y es por eso, porque no se han querido trabajar como personas, entonces su silla está incompleta. Tienen la estrategia, bueno, pero tienen una gestión de riesgo pésima, los hábitos pésimos y la mentalidad pésima. Por más que tú pongas la silla y le pongas una sola pata y que esa pata sea la estrategia y la tengas súper fuerte y todo, nunca se va a sostener porque necesitas las cuatro patas. Y así es como es, así es como funciona. Por eso la gente dice, no, pero ¿qué tiene que ver levantarse temprano con ganar en el trading? Tiene absolutamente todo que ver. Por esto que te comento de la disciplina del no fallarte, del hacer cosas bajo presión, de someterte a incomodidad y de aún así vencer todo eso, vencer todo el entorno que así como cuando te vas a levantar temprano y tu cuerpo te dice, ok, tienes sueño y te manda hormonas del sueño para que sigas durmiendo y tú lo vences, es igual cuando estás tradeando, una operación se te va en stop loss y tu cuerpo empieza a mandar emociones, sentimientos de meta otra operación y si vas a recuperar, es igual, con tu mente controlas eso, pero para controlar algo que involucra tanta energía y tanto esfuerzo mental como el trading, primero tienes que controlar algo súper fácil que es tu sueño, algo totalmente natural y vas en niveles, primero superas algo mundano como el sueño, luego superas un pensamiento y luego superas algo que demande gran energía como el trading. Pero esa fue la clave y eso fue lo que cambió mi trading totalmente. Obviamente me seguí elevando, seguí entendiendo muchas cosas. Entendí, por ejemplo, que tú no te puedes preocupar por cosas que no puedas controlar. Por eso si me llega una racha negativa en mi cuenta de $200.000 fundidas, me da totalmente igual. Me da totalmente igual porque entiendo que yo no controlo eso, yo solo controlo mi ejecución y si mi ejecución es perfecta, ¿qué importa lo que esté pasando? Siempre que tú hagas las cosas bien vas a estar recompensado y te vas a sentir bien. Y volvemos al tema del sentimiento, porque te digo, es lo más importante. Por eso yo todos los días me siento bien porque hago todo lo que puedo hacer y lo que está en mis manos hacer. A mí
sé que me tengo que levantar a las 4 a.m., que entrenar dos veces al día, yo sé que tengo que leer, yo sé que tengo que crear contenido, yo sé que tengo que estar con mis alumnos y todas esas cosas las controlo yo. Y por eso me siento bien y con eso es con lo que me valido, no con el resultado, porque yo no controlo el resultado. Yo no controlo cuándo me va a llegar un trade negativo, yo no controlo cuándo voy a retirar, yo no controlo cuándo van a retirar mis alumnos, no controlo nada de eso. Entonces mi atención no está en eso. Mi atención está 100% en mí y en lo que tengo que hacer. Y eso es lo que hace que todo lo demás fluya y todo lo demás tenga resultados por la perfecta ejecución. La perfecta ejecución es como si tú coges, ¿qué ejemplo te pongo? Imagínate una tostadora. Tú a la tostadora tienes que coger, meter el pan, luego bajar la palanquita para que se tueste y luego en el punto exacto sacarla. Mira todo el proceso, pero tú nada más ves el producto final, que es la tostada. Entonces tú no puedes controlar cómo salga la tostada, tú puedes controlar cómo va a ser el proceso para que la tostada salga lo mejor posible, porque evidentemente si tú metes pan a la tostadora, no se va a tostar tienes que solo. Enfocarte en el proceso y ahí es donde está tu atención. Y como tu atención estuvo también en hacer el proceso de meter el pan, prender la tostadora, conectarla, desconectarla, el pan salió bien. Igual es con todo en la vida. Como tú te enfocas en el proceso y te validas por eso, que es lo único que tú puedes controlar, empiezas a vivir una vida muy feliz, muy en paz y te sientes bien todos los días. Entonces, como te sientes bien, tomas buenas acciones, pero eso proviene de los buenos pensamientos, de saber lo que hay que hacer simplemente por juntarte con personas que tienen esos buenos pensamientos. Simplemente por eso, y esa es la clave para yo poder aguantar una racha negativa en una cuenta fondeada de $200.000 y que literalmente, que no sé ni cómo decírtelo, lo exactamente igual que me da. O sea, es demasiado igual. Espérame ahí, voy a conectar el computador. Ahí lo llevas. Entonces, como te digo, me da totalmente igual, me dio totalmente igual porque entiendo que, bueno, además cuento con 5 años de ventaja estadística. Te lo voy a mostrar por aquí. Entonces, como cuento con 5 años de ventaja estadística, me da exactamente igual porque eso no solo, no solo sé que tengo que preocuparme por lo que yo controlo, que es mi ejecución, que es el seguir el plan de trading. Además de eso, sé que si lo sigo y hago todo bien, voy a salir en positivo, porque así lo dice mi estadística. Y el trading cuantitativo te da mucha paz, te da demasiada paz y te quita desenfoque. Porque yo no tengo que andar preguntándome de que, ay, ¿y si mi estrategia dejó de funcionar? O, ay, ¿y si estoy ejecutando mal mis parámetros? Porque como tienes 7 confirmaciones en tu estrategia y son confirmaciones subjetivas, no tienes ni idea si la estás ejecutando bien o preocuparme de que, ay, ¿y si habré superado la racha perdedora? ¿O cuánto será mi máximo número de pérdidas consecutivas? Para ver si estoy gestionando bien el riesgo y todas esas dudas que vienen cuando operas con una estrategia que no tienes ni idea de sus datos, no tienes ni idea ni siquiera si es rentable. Bueno, todo eso queda eliminado para mí, entonces puedo centrar el 100% de mi atención, mi energía y mi enfoque en mi ejecución, que es lo que yo controlo. Y a mayor ejecución y mejor ejecución, mejores resultados los que vas a obtener. Entonces, por eso te invito. En el canal tienes una estrategia rentable validada por más de 5 años de datos subida. Mira mi contenido, si quieres adquirir mi mentalidad, mis pensamientos, mis hábitos y mis resultados, acércate a mí. ¿De qué manera consume todo mi contenido? Aquí tienes todos los días un video de diario de YouTube. En mi Instagram todos los días subo historias y reels. Es AnubisFX-bajo. Lo encuentras en la descripción también. Y ahí tienes para tomar acción, o sea, si tú empiezas a ver todo mi contenido, ya tienes para cambiar tu vida, para hacer dinero con el trading y para elevar tu ser. Ya si quieres dar el siguiente paso, me puedes preguntar por las mentorías. Ahí te doy el software para que tú crees las estrategias rentables en el horario que desees. Tenemos las mentorías de los domingos donde te transmito todo el conocimiento que debes de saber en cuanto a mentalidad, etcétera, etcétera. Y tienes mi atención 24/7, tienes mi energía y te voy a guiar. Puedo identificar tus creencias limitantes, tus miedos y ayudarte en todo lo que yo me ayude a mí para llegar a lo que he llegado 21 años y viviendo del trading. Así que la decisión es tuya, no hay excusas. Si ya estás viendo este video, valora que Dios te trajo hasta aquí, porque aquí te estoy dando todo lo que necesitas saber. No desaproveches la oportunidad y tú estás para vivir tu mejor vida. Ya la sueñas, ok, que ese sueño sea el que te dé el hambre y te dé la motivación y las ganas necesarias para cumplirte cada día y empezar a dejar de fallarte por una puta vez. Así que sin ser más, este video espero que te haya gustado.
te di todo literalmente. Hoy recuperé la cuenta, estaba en negativo, 200K fondeados volvieron a estar en positivos y dije, ok, voy a contar todo lo que hice para que hoy en día me dé igual esa racha perdedora que tuve, así que nos vemos.